here today. No todos los domingos uno puede participar de un cumpleaños. Not every Sunday we get to participate in a birthday. Así que deseo las tartas y los dulces. So I'm looking forward to the cake and the letters. No, son bromas. No. Ok. Bien, sin más demora, vamos a ir al libro de Nehemías. Por favor, sonido, bájame un poquito el volumen. So we'll be reading in the book of Nehemiah, Y vamos a estar centrados en el capítulo 2. Amén. chapter 2. Gloria a Dios. Como sabemos, el Señor se está moviendo entre nosotros con un nuevo sentir, una nueva forma de ver las cosas. As we know, the Lord is moving among us with a new way of doing things, a new way of seeing life. Y Él nos está llevando a un nuevo nivel espiritual, a una nueva forma de alcanzar las almas para Cristo. And He's taking us to a new spiritual level, to a new way of reaching lives for Christ. Así que, por lo tanto, en este contexto, en este sentir que Dios ha puesto en nuestros corazones como iglesia, So therefore, in this context, in this feeling and these desires that the Lord has put in our lives as church, amén, Dios ha puesto en mi corazón el sentir de que tenemos que trabajar en una unidad muy especial. the Lord has put in my heart that we have to work on a unity, special unity to work. Amén. Entonces, el Espíritu Santo me llevó al libro de Nehemías para entender lo necesario que es el entender como iglesia que debemos estar unidos. So the Holy Spirit took me to the book of Nehemiah to help me understand as a church how important it is to stay united, to stay together. Amén. Así que vamos a leer en el libro de Nehemías capítulo 2, del 1 al 10. So we'll be reading on chapter 2 from verse 1 through 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides entonces? Oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le enseñaré el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before me, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence, and the king said to me, why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of the heart. Then I was very afraid. I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? Then the king said to me, what are you requesting? So I prayed to the God of heaven. And I said to the king, if it pleases the king,
and if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, the city of my father's graves, that I may rebuild it. And the king said to me, the queen sitting beside him, how long will you be gone, and when will you return? So it pleased the king to send me when I had given him a time. And I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me, to the governor, giving me to the governors of the province beyond the river, that they may let me pass through until I come to Judah. And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the fortress of the temple, and for the wall of the city, and for the house that I shall occupy. And the king granted me that what I asked, for the good hand of my God was upon me. Then I came to the governors of the province beyond the river and gave them the king's letter. Now the king had sent me with officers of the army and horsemen. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant heard this, it displeased them greatly that someone had come to seek the welfare of the people of Israel. Cuando Dios da una visión a su pueblo, a su iglesia, cuando Dios trae su sueño a su iglesia, when God gives a vision to his people, when God gives his church a dream, Él da con ello tres cosas importantes. he brings three things along. Three very important things. Él da un propósito, He gives a purpose, unidad para conseguir ese propósito unity to reach that purpose, y firmeza para insistir hasta alcanzar dicho propósito. and firmness to be able to reach that goal, that purpose. Hay que tener un propósito o un deseo para con Dios. We have to have a purpose or a desire with God. Cuando Dios pone un llamado en el corazón de un hombre o de una mujer para servirle en su obra, When God puts the calling of serving him in the heart of a woman or a man, Él se encarga personalmente de poner una carga de tal manera he will make sure personally to put a burden on this person in such a way que será imposible para ese hombre o para esa mujer quedarse indiferente. that this person will be, it will be impossible for this person to be indifferent, Sea cual sea la situación por la que estemos pasando. whatever the situation is that we're going through. Nehemías había entendido esto. Nehemiah had understood this. Él había entendido que tenía un llamado de Dios. He understood he had a calling from God. Pero para él su posición privilegiada no fue un obstáculo. But for him, his privileged position was not an obstacle. Dios había puesto una carga tremenda en el corazón de este hombre cuando oyó que sus hermanos judíos estaban en una situación muy, muy triste, muy profundamente, espiritualmente triste y físicamente ellos estaban destruidos. God had put a tremendous burden on the heart of this man when he heard that his Jewish brothers were going through a very difficult time and they were in a very very sad spiritual situation. Entonces, era tan grande su carga, ¿okay?, que su rostro no pudo ocultarlo. Había tristeza. La tristeza que había en su corazón por su pueblo se reflejaba en su rostro. So his burden was so great that he couldn't hide it. His face couldn't hide the fact that he was so sad because of his people. Porque él sabía la situación en la que se encontraba su pueblo allá en Jerusalén. He knew exactly what his people were going through back in Israel. Y era una posición en la cual no debería estar ese pueblo. Él sabía que el pueblo de Dios tenía que estar a un nivel más alto, a un nivel más digno. And he knew his people was not supposed to be going through that. And he knew that his people were in need of dignity and going through a better times. Por lo tanto, él quería ver a ese pueblo de Dios con las murallas
ya construida, con el templo construido y a sus habitantes allí alabando y adorando el nombre de Dios. So he wanted the walls to be rebuilt, the temple to be rebuilt, and he wanted his people in the city enjoying and praising the Lord. Y todo este peso lo llevaba él durante meses. Él llevaba esta carga, él llevaba este peso que Dios le había puesto y no lo dejaba dormir. And he had been carrying this burden in his heart for month and month. They couldn't that didn't let him sleep. Por eso él llegó a la presencia del rey con un rostro triste, cargado, apesadumbrado por el deseo de bendecir a su pueblo. So he got into the presence of the king with a sad face because he was burdened for this feeling of the people. Y es que cuando Dios pone una carga, cuando la carga que viene de parte de Dios a tu corazón, es algo que no te deja dormir. Because when God puts a burden in your heart, when God puts a desire in your heart, that burden will not let you sleep. Es el amor a las almas perdidas. Es el amor por el deseo del bien de su iglesia. It's the love for the lost. It's the love for the better will and the good will of the church. Y da igual la manera o en el estado en el cual te encuentres. Dios te ha llamado. Dios te ha dicho, he elegido a ti para que vayas y lleves mi nombre alrededor de este mundo. And no matter what you're going through, God is calling you. God is calling you to go speak and share His word all over the world. Y hay muchos que están luchando en contra de ese llamado. Hay muchos que no quieren, que saben que ha sido llamado por Dios, pero pelean en su interior porque no quieren pagar el precio. And there are a lot of people fighting this call. They know they have been called by God to move forward, to do the ministry, but they don't want to pay the price, or they are fighting this call. Hay muchos que se enfrentan al oprobio, al desprecio de sus seres queridos, de la gente del mundo, de la gente de compañeros de trabajo, y es insoportable para ellos muchas veces ser cristiano. There are many that fight, they have to face the hate and the bad words from their family and their co-workers, and they find it hard to be a Christian. Esto me recuerda a Jeremías. And this reminds me of Jeremiah. Él era un hombre que había recibido un llamado muy alto. He was a man who had been called, he had a high call. Pero también entendió que tenía que pagar un precio muy alto por ese llamado. But he also understood that he had to pay a very high cost, a very high price for this call. Fue perseguido, hablaron mal de él, fue puesto en unas cisternas. El pueblo entero de Israel se burlaba de él. He was persecuted, he was thrown into a well. The people of Israel would mock him. Hasta que él llegó a decir, en Jeremías capítulo 20, versículo 2. He even said in Jeremiah chapter 20, verse 2. Perdón, 29. 20, Perdón, 29. Jeremías Verse 29. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de retenerlo. Traté de decirle, mira, estoy harto. No puedo más con este llamado. If I say I will not mention him or speak anymore in his name, there is in my heart as it were a burning fire shut up in my bones, and I'm weary with holding it, and I cannot. And he tried to turn down this fire, but he couldn't. Estoy cansado de aquellos desprecios de los que no te conocen. Estoy cansado de la falta de fe de aquellos que te conocen y no me apoyan para seguir avanzando en el ministerio. I'm tired of those who do not faith. I'm tired of those who do not support me to keep fighting and going forward in the gospel. Pero ardía. But there was this burning fire inside him. Cuando tienes un encuentro con Dios, nada ni nadie lo puede apagar, porque es el fuego del Espíritu el que está dentro de tu corazón y te dice, avanza, avanza. When you have a true encounter with God, nothing can turn down that fire, because there is the Holy Spirit that is telling you, go forward, move forward. Y esto fue lo que hizo Nehemías.
And this Él is what avanzó Nehemiah did. y decidió seguir ese llamado. Y hasta que no fueron terminados los muros y el templo fue construido y la alabanza de Dios volvió al templo, él no cesó hasta que sus ojos vieron esa cosa. And that's what Nehemiah said. He followed his call. He followed his missions until the walls were not rebuilt and the temple was not rebuilt. He didn't stop moving and fighting for this goal. El templo de Jerusalén, escúcheme bien, el templo de Jerusalén fue reconstruido. The temple of Jerusalem was rebuilt. Se restauró la ley The law was restored. y se renovó el pacto y el linaje de David. And the covenant and the lineage of David was renewed. ¿Sabe lo que implica esto? You know what this means? ¿Sabe lo que implica que el linaje de David quedó intacto? What it means that the lineage of David was intact. Que la descendencia del Mesías seguía su curso. That the descendants of the Messiah keep coming. Si Nehemías no hubiese ido a Jerusalén, si no se hubiese restaurado la ley, si no se hubiese restaurado el linaje de David, el Mesías no hubiese nacido. Hadn't Nehemiah gone to Jerusalem and rebuilt the walls and rebuilt the temple and installed the law, the Messiah wouldn't have come. Y Dios nos dice en esta mañana que la obra que tú y yo estamos haciendo la podemos ver así. Tú estás viendo lo que Dios está haciendo en ti ahora, pero no ves la repercusión en el futuro, lo que Dios puede hacer con lo que tú estás haciendo ahora en el presente. And the Lord is telling me that you're only seeing this, that you're only seeing what God is doing right now, but you cannot see what God will do in the future, the impact that what you're doing will have in the future, and it's time for you to see it. Entiéndelo. Dios te está llamando no para ser alguien grande, sino para que entiendas lo grande que es para lo que Él te ha llamado. Understand this. God is not calling you to be someone great, but to understand how great is that call that He's calling you to. Por lo tanto, la importancia no fue la construcción del muro. La importancia no fue que el templo se construyera. Lo importante no era lo que se iba a adorar allí. Lo importante era que en el futuro Cristo tenía que venir. So what was important was not the rebuilding of the temple, the walls, and the things they did there. What was important was that Jesus was coming in the future. Por lo tanto, lo que yo hago, lo que haré o lo que dejaré de hacer, si es por la gloria de Dios, es porque Cristo tiene que ser el centro. Cristo es el centro de mi adoración. Cristo es el centro de mi existencia. Cristo es mi fe. Cristo es mi esperanza. Cristo es mi todo. Cristo tiene que ser el que rija mi vida. Cristo y Cristo. So whatever I do, whatever I don't do, Christ has to be the center. He's my hope. He's my faith. He's my everything. So whatever I do, Christ has to be the center and the only purpose. Aleluya. Pero yo le tengo que decir en esta mañana que la obra de Nehemías se terminó, que la obra de Nehemías fue acabada, que los muros fueron restaurados, que el templo fue construido y que la alabanza volvió al pueblo de Israel. So the work of Nehemiah was completed. The walls were rebuilt, the temple was rebuilt, the praise, the worship of the Lord was established. Pero quiero decirle que todavía hay una obra que no se ha acabado. Todavía hay una obra que está incompleta. But there is one job that is still uncompleted. Y es la obra del ministerio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa obra no se acabará hasta que las aguas, hasta que la tierra se cubra con su gloria, como las aguas cubren la mar. And that job, that work is the spreading, is the preaching of the gospel of Christ, and that will not finish until God covered the earth with His glory. Es una obra que solo será prosperada, trabajada y será acabada con los fieles,
con aquellos que siguen siendo fieles al llamado de Dios. And this work will only be completed by the faithful ones, the ones who follow the Lord. Y aquellos que estamos en ese propósito, aquellos que estamos en ese deseo, And those of us who are in that purpose, with that, And- we have that desire, entendemos que debemos de trabajar en unidad. we understand that we have to work in unity. Desde los cimientos, con ímpetu, pero también con cabeza. From the foundations, with boldness, but also being wise. Con fervor, pero también con prudencia. We have to be excited, but we have to be smart. Lo primero que hizo Nehemías, ¿qué fue? What was Después de orar a the Dios, first thing that Nehemiah did after he prayed to God? fue pedirles cartas al rey. That was to ask for the king for letters, Cartas para los gobernadores que estaban más allá del río. for the governors beyond the river, Cartas para Asaf, guardia del bosque, para que le diera madera. for Asaph to get some timber from the forest. Había prudencia, He- había inteligencia He was wise, he was intelligent, he was smart, y también había fervor but he y was, amor but y he was deseo por bold, la obra de Dios. and he had a fire, he had a love for the work of the Lord. Te hago una pregunta. Si todo lo que se está haciendo en esta iglesia es con prudencia, con amor, con deseo de salvar las almas, I ask you this question: if everything you're doing in this church, or for His church, is wise, is with love, and you have the desire to save the lost, ¿por qué no quieres formar parte de este sentir? why don't you want to be part of this feeling, of this call? ¿Qué es lo que te impide unirte What is a la keeping you voluntad de Dios? from joining the will of God? ¿Por qué no quieres participar en la obra de salvar almas para la gloria de Cristo? Why don't you want to be part of the work of saving the lost, reaching the lost for the glory of God? Porque difícilmente se podrá llegar a concluir algo si no hay por medio una unidad del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Because it will be very hard to complete a job, to complete a work, if the body of Christ is not fully united. Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía que él iba a tener enemigos. Pablo sabía que la iglesia, el principal ataque de Satanás a la iglesia iba a ser dividirla. Paul knew this very well, and he knew that the church was going to have enemies, and he knew that the main attack of the devil to the church will be to break it up. Por eso él en todas sus cartas habla acerca de la unidad, de estar unánime, de estar unidos, de estar en el mismo sentir. That's why he talks about unity, to be of one heart, to be of one feeling, of one mind. Y yo te voy a dar un par de versículos que hablan de ello. En Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Well, we have a lot of verses here to read right now. No, okay. Okay, Romans 15:5. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. And then we go to Philippians 2:2, sorry. Where it reads, complete my job by being of the same mind, having the same love, being in full accord and one of mind. And then, well, that's it. Those two are okay. 2 Corinthians 13:11 reads 2 Corinthians. Y si no lo dejamos tranquilo, no pasa nada. Finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you.
Amén. Así que la unidad es importante para el cumplimiento, para el propósito. So unity is important for the purpose, to complete the job. Ahora bien, tenemos el propósito, tenemos la unidad y nos falta ser firmes, constantes, para que ese propósito en unidad se cumpla. So we have the purpose, we have the unity, but we are missing or we're lacking to be firm, to be constant, to be persistent, so that the purpose in that unity with that being firm can be fulfilled. La historia de Nehemías nos cuenta de que cuando él llegó a Jerusalén, The story of Nehemiah tells us that when he got to arrived in Jerusalem, él estuvo 3 días meditando cómo hablarle al pueblo. he spent 3 days thinking about how to speak to the people. Amén. Y nos cuenta la historia de que él, de una noche, coge su caballo con varios acompañantes a pie y se da una vuelta por Jerusalén. And the Bible says that he took his horse and took some companions and took a ride around Jerusalem. Y él ve cómo estaban las murallas destruidas. And he saw how the walls were destroyed. Y él ve las puertas quemadas a fuego. And he saw the gates burnt. Y él ve a un pueblo triste y desamparado, porque no tenía las murallas para protegerse de sus enemigos. And he saw a people that was homeless, that were sad because they didn't have the wall to protect themselves from the enemies. Y es muy interesante que cuando Dios te da un llamado a un lugar o dentro de una iglesia, And it's very interesting that when God gives you a call in a place or in a church, una mirada tuya de ver cómo está el panorama just one look of you to the trying to see the landscape te puede traer tristeza. can bring you sadness. Esto me queda muy grande. Esto me queda muy grande a mí. This is too big for me. Esto me queda muy grande. Esta labor que quiero hacer en tal país o en tal lugar This es muy work- grande para mí. This work in this country or in this place is too big for me. O dentro de la iglesia pensarás que el don que Dios me ha dado me queda grande, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ser maestro de la escuela dominical, cómo ser el ministro de la alabanza o cómo ser un profesor del instituto bíblico. Or maybe even at church. Maybe you're thinking this gift is too big for me. I don't know how to be a worship leader. I don't know how to be a teacher. I don't know how to be a musician. Entonces, Nehemías se levanta y le dice al pueblo, en Nehemías 2, 17 y 18, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. And then Nehemiah said to the people, he said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer derision. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. Tal vez lo que estén viendo tus ojos te estarán diciendo que es imposible. Maybe what your eyes are seeing is telling you that it's not Tal vez possible. lo que están escuchando tus oídos te dirá que es imposible. Maybe what you're listening is that it's impossible. Tal vez aquellos que quieren hundirte te dirán, no lo puedes hacer. Maybe those who want to stop you, they tell you you cannot do it. Pero lo primero que hizo Nehemías ante un pueblo abatido, desesperado, no con mucha fe, fue pronunciarles lo que Dios le había dicho a él. But the first thing that
Nehemiah did was to tell the people what God had told him to do. Sí, estamos destruidos. Sí, las murallas están caídas. Sí, las puertas están puestas a fuego, quemadas. Sí, nuestros enemigos están ahí de fuera preparados para destruirnos. Yes, the wall has been destroyed, the gates are burned, the enemies are there ready to destroy us. Pero yo quiero decirles algo. Yo tengo un llamado del Dios de los ejércitos. Dios me ha llamado. Dios ha puesto en mí su fuego y voy a cumplir. Voy a acabar la obra que Él determinó que yo hiciese para su gloria y para su honra. But I'm telling you this, I have a call from God. I got a fire in my heart, and I'm going to complete this job for His glory. Y lo primero que hizo Satanás fue poner desánimo en el corazón de ellos. And the first thing that Satan did, the devil did, was to put dismay in their heart. Nehemías 2, capítulo 10. Ante tal discurso, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en gran manera que viniesen algunos por curar el bien de los hijos de Israel. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant heard this, it displeased them greatly that someone had come to seek the welfare of the people of Israel. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. But verse 19, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite servant and Geshem the Arab heard of this, they jeered at us and despised us and said, what is this thing that you're doing? ¿Tienes un llamado de parte de Dios? ¿Dios te ha llamado? Do you have a call from ¿Sabes God? que tienes ese llamado? Is God calling you? Do you know that you have that calling? Lo primero que va a hacer el diablo es mandar a todas sus hordas de demonios para desanimarte, para estar en contra tuya, para decir que no vas a poder cumplirlo. The first thing that the devil will do will send his demons to tell you, to discourage you and tell you, you cannot do that. You will not do it. Eso es lo primero que va a hacer el diablo. That's the first thing the devil would do. Pero Nehemías no se amedrentó. But Nehemiah didn't get discouraged. Lo primero que hizo Nehemías fue, ahora levantémonos. The first thing he said was, Y rise up. cogió a todo el pueblo y lo puso por familia. And he divided the people in families. Y dijeron, tú y tú construiréis la muralla de aquí a aquí. And he said, you and you will build a wall from here to there. Y ustedes de aquí a aquí. You and you from there Y to there. tal, hasta que toda la muralla fue completa. Until the entire wall was completed. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Because the people was encouraged to work. Ataques de afuera, pero también recibirás ataques de dentro. You will receive attacks from outside, but also from inside. De aquellos que dicen ser y no son. From those who say they are and they are actually not. En el capítulo 3 se nos narra de cómo cada familia empezó a trabajar para construir la muralla. In chapter 3, we can see how every family began to build a wall. Pero todo lo que hay en la Biblia está escrito con un propósito. But Tienes que entender esto. Everything that is written in the Bible has a purpose. I want you to understand this. Y entre toda esta gente, entre todas estas familias, So among all these people, all these families, hubo una there was one family que fue la oveja negra. that you can call a black sheep. En el versículo 5 dice, capítulo 3, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. And next to them, the Tekoites repaired, but their nobles would not stoop to serve their Lord. Desde dentro siempre tendremos aquellos que no quieren que la obra avance.
From the inside, we'll also find people that they don't want their work, the job, to move forward. Los que siempre tienen algo por qué quejarse. That kind of people that they always complain. Ahora de esta manera, ahora de otra manera. So now this way, now that way. Estoy cansado, no tengo tiempo. I'm tired. I have no time. Yo estoy aquí para ser servido y no para servir. I'm here to be served and not to serve. Yo vengo a comer y no a dar de comer, I'm here to eat and not to feed, etcétera, etcétera, etcétera. and so on. Todo para no realizar la obra de Dios. All of this not to work and complete the work of God. Pero a Dios gracias, aleluya, But we thank the Lord que Dios siempre ha tenido a través de toda la historia a sus fieles. that throughout the history, the Lord has kept His faithful ones. Y ahí tenemos a un Elías metido en una cueva, temeroso, lloroso, diciendo, yo soy el único que ha quedado. And when you have Elijah in a cave, frightened and weeping, and say, "I'm the only one left," Y Dios le dice, quietito, guapito de cara, que tengo 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. and the Lord tells me, "Hey, hold on! Aleluya. I got 7,000 that haven't been on their knees." Dios siempre tendrá a sus fieles, inflamados con el fuego del Espíritu, God will, deseosos de hacer su obra. God would always have His faithful ones that are burning with the Holy Spirit, and they want to do the work. Y tal y como hemos leído, que hubieron unos fuertes que no quisieron ayudar, And just as we read that there were some nobles that they did not want to help, Dios también dejó claro que se escribiera que hubo otros muy diferentes a ellos. God also made sure that was reading that there were Aleluya. others that were very different to this. Versículo 20 del 3. Verse 20. Después de él, Baruch, hijo de Sobai, con todo el fervor, restauró el tramo. Con todo el fervor. After him, Baruch, the son of Sabai, repaired another section from the buttress to the door of the house of Eliashib, the high priest. ¿Ok? La intención cuenta. Intentions matters too. ¿Por qué lo haces? ¿Con qué motivo lo haces? ¿Y para quién lo haces? Why do you do it? The motivation, and who do you do it with? Concluyo. Esto no se lo di a los del I want to close. a los de allí de la mesa. This verse is not on will not be on the screen. But please tell me. ¿Cuál es? Colosenses 3:23. Okay. En Colosenses (3:23). Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. And whatever you do, work heartedly, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Amén. Fieles a un propósito, Faithful to one purpose. fieles a la unidad para cumplir ese propósito, Faithful to a unity, to that unity, to fulfill that purpose. y firmeza para llevarlo a cabo. And strong to carry it out. Si algo me dejó claro el Señor a mí era el por qué quiere servirme. If there was something that the Lord made clear to me was, why do you want to serve Estaba me? en el instituto bíblico allí en un culto para los estudiantes y estaba yo muy animado. Aleluya, gloria a Dios, te amo, Señor. I was in the middle of a service in a seminary, and I was, very excited, praising the Lord. Y todos estábamos diciendo, Señor, quiero servirte, Señor, úsame, aleluya. Aunque sea humilde, tú úsame. And we were all saying, Lord, we want to serve you. I'm a humble one. I want to serve you.
Y de repente se hizo un silencio. And then it was quiet. Y una voz muy dulce. And a very sweet voice. De hecho, la persona se llamaba Linda, la hermana Linda. As a matter of fact, the lady's name was Linda, which means beautiful in English. Y Dios le dio palabra. God gave her words. Y ella dijo, ¿por qué quieres servirme? And she said, why do you want to serve me? ¿Por qué? Why? ¿Tienes complejos y necesitas sentirte complejos de autoestima? ¿Necesitas ser visto? ¿Necesitas ser amado por los demás? ¿Aclamado por los demás? Do you have some low self-esteem issues and you want to be seen? You want to be noticed? ¿Tienes deseo de ser reconocido, famoso, o de enriquecerte, tener secretaria, una iglesia enorme, yo qué sé, coche privado, chofer privado, no sé? Do you want to be acknowledged? You want to be known and maybe get rich and have your own church, your own car, your own secretary? Está bien, todo eso está bien. And that's all good. Bien, Good. muy bien. Very good. Está bien. Y te sentirás bien por un tiempo. And that's good. And you will feel good for a time. Pero ten cuidado cuando le dices al Señor, úsame. But be careful when you tell the Lord, use me. Porque cuando empleas esa frase, Señor, úsame, Because when you say that, use me, ahí entra todo. that includes everything. De tal manera que hasta tu propia vida tendrás que dar por Él. To an extent that you will have to lay down your own life. Así que si estás deseando ser usado por Dios, tenlo en cuenta. ¿Ok? So if you're looking forward to serve, to be used by God, take this into account. ¿Es todo o es nada? It's all or nothing. O estás en la barca o te hundes en el mar. You are either on the boat or you sink in the ocean. Dios no hace nada a medias. God doesn't do anything half. Y él, Half-ways. y él te lo deja totalmente claro. He makes it very clear. El título de esta predicación le puse Pásame otro ladrillo. The title of this sermon was Pass Me Another Brick. Es el título de un libro que de los años, el año 75 más o menos, It's actually a title of a book from 1975, y que yo leí estando en el seminario, en mi Which I- tiempo de estudiante. which I read when I was in a seminar with a group of students. Y el autor del libro hablaba de esto, de Nehemías, y decía, y él veía una fila de cristianos seguida, una fila enorme, enorme, grande, And the author of the book would write about Nehemiah, and he would say that there was like a long line of believers, y unos se decían a otros, and they would tell each other, pásame el ladrillo del amor, pass me or give me the brick of love, pásame el ladrillo de la fe, give me the brick of faith, y se lo iban pasando unos a otros. and they would pass it on to each other, Pásame el ladrillo de la esperanza, de la justicia, the brick of hope or justice, de la risa, del gozo para Laughter. trabajar por el Señor. the joy to work for the Lord. Y de esa manera se construyeron los muros de Jerusalén. And that's how they built the walls of Jerusalem. Pero donde hay bendición, y ya termino con esto, donde hay bendición, But wherever there is blessing, también va a haber oposición. there will also be opposition. Y parte de la historia de la construcción de ese muro And part of the history of the story of the construction of this
wall, fue tal el ataque que recibieron de sus enemigos includes the attacks from the enemies, which were great. que la Biblia nos dice And the Bible tells us que en una mano tenían la espada that they would have the sword in one hand y con la otra trabajaban. and they would work with the other hand. Llegarán tiempos difíciles, muy difíciles. Hard times will come. Very hard times will come. Y ahí te preguntarás o nos preguntaremos lo cerca, lo tan cerca o lo tan lejos que estamos de Dios. And we will wonder how far or how close we are to God. Porque todas nuestras obras, dice la Escritura en Corintios, que serán pasadas por fuego. Because all of our works, according to Corinthians, will be tested by fire. Así que iglesia, animémonos los unos a los otros. So, church, encourage one another. Tenemos un propósito, We have a purpose. queremos cumplirlo en unidad We want to fulfill the purpose in unity. y lo queremos terminar con firmeza. And we want to finish it with strong. Pongámonos en pie, iglesia. Pasen Stand los up. músicos adelante.